Saludos a todos desarrolladores y potenciales desarrolladores. En este video tutorial les enseñaré a cómo conectar Python con una base de datos en SQL Server. Sin más que agregar, iniciemos. Bien, lo primero que debemos de hacer es abrir nuestro símbolo del sistema. En nuestro símbolo del sistema digitaremos una línea de código para instalar el driver que nos permitirá controlar el SQL Server y de esa manera modificar o manipular la base de datos de la manera en la que queramos. Vamos a escribir la siguiente línea de código. El nombre del driver es este, PYODBC. Vamos a instalarlo. En mi caso me arrojó un mensaje de que ya está instalado, puesto que ya lo he instalado. En el caso de ustedes le aparecerá un proceso para instalación. Es un proceso que como mucho toma un minuto, así que no habría ningún tipo de inconveniente cuando lo hagan. Luego de esto vamos a abrir nuestro Visual Studio Code. Una vez abierto nuestro Visual Studio Code, vamos a crear un nuevo archivo Python. En el caso de ustedes, entiendo que si están en esta parte, muy probablemente ya estén desarrollando su aplicación y necesiten conectarla con una base de datos. Yo voy a crear este archivo, ustedes pueden crearlo por igual y utilizarlo de la manera en que deseen en su aplicación. Yo voy a crear el nuevo archivo acá, Python. Vamos a escribirlo. Ahí está, lo guardaré con el nombre de dbcom. Y la primera línea que escribiremos a fin de conectarnos con la base de datos es la siguiente. Con esta línea vamos a importar el módulo que es el driver con el que vamos a trabajar. De esta manera importamos el módulo. Vamos a ponerle el nombre de db para trabajar con ello. Una vez hayamos importado el módulo, haremos lo siguiente. Pues vamos a crear una variable. Vamos a nombrar la conexión. Pueden nombrarla como deseen. Yo voy a nombrar la conexión. En esta variable vamos a agregar los parámetros para conectarnos a la base de datos. Yo tengo un truco para memorizar los parámetros que van dentro del paréntesis, y es las tres letras DSD. Significan driver, server y database. Esos son parámetros principales para realizar la conexión. En el driver vamos a poner las comillas, y entre las comillas vamos a poner llaves, y en la llave vamos a escribir SQL Server, que es con lo que estamos trabajando. En el server vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos a nuestra base de datos, y en nuestra base de datos vamos a escribir lo siguiente. Hay otra forma de verificarlo. Yo lo verifico de esta manera. De esa manera, este es mi server. Voy a copiar mi server para agregarlo por acá. Y mi base de datos se llama información, que es una base de datos que he creado para realizar la prueba. Luego le agregamos, luego que hayamos puesto estos parámetros que son los principales, le agregamos el usuario que tenemos para conectarnos a la base de datos, y le agregamos la contraseña. En caso de que tengan, en caso de que no tengan, lo dejan vacío, y en caso de que tengan, como es mi caso, la agregan. Ya con esta línea de código es suficiente para conectarse a la base de datos. Vamos ahora a realizar una consulta a la base de datos, y de esa manera comprobamos que la conexión ha sido exitosa. Voy a crear una variable llamada consulta, donde le agregaré el siguiente comando. Vamos a indicarle que me seleccione mensaje, de la tabla
confirmación MSG. Ya tengo una tabla creada, eso está en mi base de datos. Le agregué el siguiente mensaje: conexión exitosa. Si todo va bien, se supone que debería de recibir ese mensaje en la pantalla. Vamos entonces, luego que creamos la consulta, vamos a ejecutarla. Es tan sencillo como indicarle que ejecute la consulta, que se hace de la siguiente manera. Luego que hayamos escrito para ejecutar la consulta, vamos a guardar esto, vamos a guardarlo en una variable para poder manipularlo mejor. Ya está para que se guarde en esta variable, y haremos lo siguiente. Una vez hayamos agregado los parámetros, ya con esto es suficiente para conectarnos. Ahora vamos a crear una consulta para confirmar que todo marche bien. Voy a crear una variable llamada consulta. A esa variable le indicaré que me seleccione en la columna mensaje de la tabla que he creado en mi base de datos. La tabla tiene el nombre de confirmación MSG. Si todo marcha bien, yo debería de recibir un mensaje de conexión exitosa, tal como lo recibo acá en mi base de datos. Ahí está. Vamos a continuar. Luego que hayamos creado la consulta acá, vamos a ejecutar la consulta. Vamos a guardarla en una variable, el resultado, para que sea más fácil manipularlo. Sería conexión.execute, y allí ejecutamos la consulta. Luego creamos un for. En este for vamos a indicarle que nos muestre el mensaje. Vamos a ver acá y vamos a poner a que nos muestre el mensaje. Se supone que allí yo debería recibir la información una vez corra el código. Vamos a verificar. Ahí está. En la consola acabo de recibir el mensaje de conexión exitosa, lo que quiere decir que todo ha marchado bien. Espero que este video le haya servido en lo que buscan, y nos veremos en una próxima ocasión. Bendiciones para todos.